vamos así cambiando un poquito el escenario, porque después de París, hoy, después de La Paz y ahora de Cartagena, pasamos a un tema que puede ser que tampoco el SUI haya tratado mucho en todos estos años, ¿no? El tema es lo de las pequeñas urbanizaciones, lo de los pueblos, porque, como intentaré de explicar, ese es un tema que se está imponiendo seguramente en una parte de Europa, y veremos también por qué. Por eso he tomado algunos ejemplos de Italia, mi país, y de España, para intentar de hacer una reflexión de carácter más general. Y empezaría con esta declaración inicial. Vamos a hablar, como he dicho, de estos pequeños centros urbanos que tienen un gran problema, que están en estos decenios siempre más abandonados y se encuentran en algunos casos, en muchos casos, en grave crisis de supervivencia. Por un lado, queremos destacar su papel no marginal en la preservación, la recuperación de un desarrollo equilibrado de los territorios en cual se encuentra. Y por otro, creemos que con políticas inteligentes y medidas adecuadas, estos pueblos pueden ofrecer respuestas sugerentes a las demandas de nuevos modelos de vida comunitaria, a la pequeña escala, obviamente, que la crisis generalizada de las metrópolis y los procesos de globalización determinan. Quiero subrayar, la revitalización de los pueblos no es ni puede ser una respuesta global, ¿no? Una alternativa global a esta crisis, pero puede ser una solución interesante y válida a varios aspectos. Pensamos que este es el momento de emprender proyectos radicales y ambiciosos, los únicos capaces en este momento, al menos de mitigar, si no revertir, los procesos que conducen cada vez más a una crisis fatal para la existencia de nuestro planeta. Esta solo es una reflexión muy rápida que pretende sugerir una serie de ámbitos de actuación en términos tentativos para ser explorados, inspirándose pero también a unas experiencias ya realizadas. En resumen, por un lado, es una manera de valorizar un patrimonio extraordinario, material como cultural, que corre el riesgo de desaparecer para siempre. Y por otro lado, un intento para atenuar las consecuencias negativas de un crecimiento urbano imparable. Bien, sabemos muy bien que tenemos estos grandes fenómenos mundiales, ¿no?, que se han desarrollado desde el final del siglo pasado hasta hoy, que son primero la explosión demográfica, el crecimiento urbano que consigue, la globalización económica y la crisis climática. No quiero claramente quedarme en esos puntos, pero también el tema de la globalización es interesante porque estamos, puede ser, en una fase, después de la crisis financiera de los años, final de los años 2000, de la pandemia de estos años, de la guerra de Ucrania de estas semanas, ya hace que algunos expertos empiezan a hablar de una fin de la globalización. Esto será importante para nuestra reflexión. Y el tema de la crisis climática, que ya sabemos muy bien, es un contexto importante. La consecuencia de estos tres grandes fenómenos mundiales en la organización de nuestros territorios, como digo, tiene varias consecuencias. La principal en este ámbito puede ser el profundo y progresivo desequilibrio entre las zonas urbanas, que son siempre más ricas y desarrolladas, también en su interior con muchos problemas, el desequilibrio, y el resto del territorio, que es cada vez más empobrecido y abandonado, a pesar de ser muchas veces abundante de recursos y oportunidades de crecimiento. El campo, sabemos que el 98% de la superficie del este no está urbanizada, aunque no, la gran parte de la población, más del 50%, puede ser casi el 60%, está en área urbanizada, pero
todo lo demás es campo. Este campo representa un recurso fundamental para el sustento de la población mundial. Pero en las últimas décadas estamos asistiendo a un imparable y masivo abandono o mal uso de sus recursos en un patrimonio rural que, como veis aquí, es también muchas veces muy interesante. Y también no solo hay el campo, sino también los pueblos de montaña, aquí con otro gran problema del abandono, con grandes, con estos problemas que derivan del desplazamiento de las personas hacia la ciudad. Aquí también vemos algunos casos de un paisaje salvaje, pero de gran, no, de gran interés. Quiero hacer una pequeña referencia que me ha gustado porque si pensamos a un arquitecto que se conoce mucho, Rem Koolhaas, en el 1978, en su libro muy famoso, Delirious en New York, él decía, dictó el manifiesto La manatización del mundo, y hablaba de esta belleza salvaje de la metrópolis, de la regulación, metrópolis de la desregulación, y declaró que la congestión era la única forma posible de urbanización en la era de la globalización capitalista. Claramente era como una provocación, pero vamos a ver, después de 20 años, ¿qué hace? Hace esta gran exposición en el Guggenheim, en el New York en 2020, dedicada al countryside. El countryside, el campo, el futuro está en el campo, ¿no? Y por eso entiende que algo ha pasado, algo se ha cambiado, se ha transformado y que el futuro tendrá que volver a verse en el campo. Pasamos a lo que está pasando en Italia. En Italia, con una ley del 2017, se ha definido una lista de más de 5.500 pequeños municipios con una población inferior a 5.000 habitantes. Pero muchísimos de estos no tienen 1.000 habitantes o 500. Y de estos números, más de 1.000 están totalmente abandonados por diversas razones naturales, como puede ser sido el terremoto, económicas, sociales. Se ve cómo está distribuido estos pueblos en todo el territorio nacional. Aquí vemos algunos de estos casos con siempre, como yo digo, con por ejemplo, es un pequeño pueblo, pero muy famoso, ha hecho películas, ¿no? Pero a veces hay poco más de unos muros, ¿no? Unas paredes y nada más. Bien, en el primer día, Francisco Murgieles habló de esta iniciativa, ¿no? De las casas de €1. Ha sido al final de la primera década del 2000, ha empezado a partir de Sicilia esta iniciativa pública que luego se ha extendido a varios municipios de toda Italia, con el con el objetivo de frenar esta despoblación de estos pueblos, ¿no? Con la consiguiente pérdida del patrimonio material, muchas veces hemos visto de gran calidad. ¿Qué es esta cosa? Son los municipios que ponen en manifiesto la posibilidad de no, comprar casas a un precio simbólico del euro, solo con la obligación de reformarlas en plazo de un año después que sea adquirida, recurriendo por estas reformas a profesionales y empresas locales, de manera que se puede también revitalizar una economía ¿no? de aquellos luego. Tampoco se exige la residencia. Se ve aquí, ya hay catálogos, ¿no? De estas casas y hay en particular hay muchos del extranjero, ¿no?
que están, tengo una amiga, por ejemplo, boliviana, ¿no? Que vive en Alemania, que se ha comprado una casa en Sicilia, ¿no? Y le ha gustado mucho y por eso ahora trabaja un poco en Alemania, ¿no? Presencialmente y luego de remoto en su casa de Sicilia. Es decir, es posible. Bien, tenemos en el octubre de 2017 el gobierno ha emanado esta ley de pequeños municipios que establece medidas para potenciar estos 5.500 pueblos, dando disposiciones para reurbanizar y recuperar los cascos, en particular los cascos históricos de estos pueblos. El tema es desarrollar económicamente y socialmente, va también todo el tema de recuperar el medio ambiente, en particular la cultura de estos pequeños municipios, intentando así de reequilibrar, de poner las bases por un reequilibrio demográfico de estas zonas que son las más afectadas de este fenómeno del calo demográfico o que Italia tiene, que veremos luego también España. Y en particular se prevén medidas y recursos específicos para equiparar estos territorios con redes de comunicación de banda ultra ancha. Y ahora, hace unas semanas, unos 2 meses, se ha seleccionado, el gobierno ha seleccionado 21 pueblos, uno por cada región de Italia, que serán objeto de otros tantos proyectos pilotos que están financiados con fondos nacionales y europeos para revitalizarlos y relanzar su economía, aprovechando de su potencial y su característica original. El tema es de probar, ¿no?, a ver si funciona de manera luego de aprovechar y hacer que estos proyectos pilotas puede ser también aplicado en otras partes del país. Esto de la revitalización de pequeños municipios va juntos a este tema, ¿no?, del pueblos conectados. Se habla mucho en estos tiempos de pueblos conectados. Es uno de los principales retos para Italia en los próximos años. La idea es de intentar así, con el tema de la conexión, por eso de establecer redes de telecomunicación de banda ancha, que puede permitir de tener esta conexión, de tener una solución a un posible, claramente, claro, aislamiento, ¿no?, de otra parte, con otra parte del territorio. Pero aquí es que no todos están de acuerdo. Algunos piensan que la recuperación de estos pequeños pueblos abandonados en crisis es dinero tirado a la basura. ¿Por qué no tienen futuro? El futuro solo lo tienen las grandes ciudades. He tomado aquí desde una entrevista hecho a Carlo Ratti. Carlo Ratti es un arquitecto, seguro que muchos de vosotros lo conocerán, en particular a Alejandro, ¿no?, que es de Turín, pero es también director al MIT, a Boston, de un Sensible City Lab, ¿no? Y ha sido también el autor con Italo Rota, otro amigo que conocemos, ¿no?, de SUI, del pabellón Italia al Expo del Dubai 2021. ¿Qué dice Carlo Ratti? Él dice: creo que fui una de las pocas personas que dijo que la de los pueblos era un engaño. Los pueblos y ciudades son hermosos, pero no tienen el atractivo de una gran ciudad. Claro, con un trabajo inteligente podríamos mudarnos a Rocca Canota, es un pueblo de fantasía, e ir a Milán solo 2 veces a semana. Pero si nos gusta la comida japonesa, si queremos ir al teatro, a un cine de arte, a un foam party, ¿cómo lo haremos? Una buena pregunta. Es decir, que seguro que él no está aprobando mucho esta política. Bien, he pensado de presentar muy rápidos 3 casos italianos. De verdad que el segundo, esto de Grisignana, no es en Italia, es Croacia, pero
era un territorio que ha sido, ¿no?, hasta la Segunda Guerra Mundial italiano, en particular veneciano. Bien, los tres casos que quiero presentar son esto en Liguria, en zona de montaña, en la Colletta de Castelbianco, con un pueblo muy pequeño, con 300 habitantes. Esto de Grisignana, o Grosnjan, como dicen en croato, con poco más de 700 habitantes. Y luego Solomeo, que está aquí en Umbria. Se ve aquí tres imágenes, lo vamos a ver muy rápido. Colletta es un caso muy interesante. Cuando se habla de Colletta se habla muchas veces de un pueblo telemático. Colletta lo veis aquí, una situación, ¿no?, de montaña, muy interesante, ¿no?, de gran belleza. Fue afectado en el 1887 de un gran terremoto, por el cual la gente empezó a irse, ¿no?, hasta los años 70. En los años 90, un grupo de empresarios italianos encargaron al arquitecto Giancarlo De Carlo de un plan de recuperación de estas casas, ¿no?, abandonadas, pero con la idea que tenía que ser, porque ellos pensaban que el arquitecto tenía como que aprovechar de la gran belleza de este sitio, pero no habían pensado una cosa que lo pensó el Giancarlo De Carlo. Presento aquí, me gusta presentarlo porque Giancarlo De Carlo ha sido mi maestro, ¿no? He estudiado con él, ha sido un gran maestro también, ¿no?, uno de los representantes más importantes del Team Ten. Se ve aquí una reunión del Team Ten, aquí con Kenzo Tange y otros, ¿no?, y importantes, otros importantes representantes del Team Ten. ¿Qué ha pensado Giancarlo De Carlo? Estamos en los primeros años 90, que el tema era de que este pueblo podría ser un sitio en el cual la gente podía también ir a trabajar, sí, pero tenía resuelto el tema de la conexión. Y por eso, me parece, con IBM empezaron a estudiar, se ve aquí un proyecto, de manera que todas las casas que se han recuperado, se ve aquí en la maqueta, tenían que ser muy bien conectadas, ¿no?, de manera que no solo entre sino con todo el mundo. De manera, y esto de verdad que ha pasado, ha sido un éxito. También él le ha dado una atención al tema del espacio público, que era un tema que De Carlo le gustaba mucho, y también todo un tema aquí de movimientos, ¿no?, entre los distintos espacios de este pequeño pueblo. De manera que tenía que haber una nueva vida. Se ve ahora, estas imágenes actuales, ha tenido un gran éxito. El pueblo tiene estas distintas células residenciales que están conectadas entre ellos, no solo con el tema de las redes, sino también con con estas pequeñas percursos, de manera que la gente pueda también frecuentemente encontrarse. El caso de Grisignana es un caso que lo presento, pero es muy simple, es muy simple. Casi se podría hacer que no se ha hecho nada, sino recuperar su belleza y su característica. Grisignana ha sido una fortaleza veneciana, ¿no? Venecia está aquí y esto, ¿no?, aprovechando de su situación de control del territorio, ha sido por muchos años una fortaleza. Y por eso se ve aquí, ¿no?, ha permanecido intacto, ¿no?, el tejido, ¿no?, urbano veneciano. Y ha tenido, ¿no?, en los años, hasta los años 20, ¿no?, bastante población. Luego, como siempre, el tema es que la gente se ha ido. Pero aquí, ¿qué se ha hecho? Aquí ha empezado que
podría disfrutarse, ¿no?, de la belleza de este pueblo. Se ve aquí estos elementos venecianos de la loggia, ¿no? Por dedicar esta ciudad en particular al tema del arte, ¿no? De abrir estudios de artistas, ¿no? Que llegaron aquí en particular los alemanes, franceses, ingleses, italianos también, que venían con muy poco dinero, ¿no? Muy pocos recursos, conservaban, recuperaban estas casas, abriendo estudios. Aquí hay, en particular en el verano, se hacen esta exposición para calles, ¿no?, de cuadros y de pintos y cosas así. Y por eso, sin hacer nada, pero explotando mucho el tema del arte, del artista que aquí puede tener como su inspiración, Griseñana se ha vuelto un lugar de verdad de gran interés, de gran éxito. Bien, pasamos al último caso italiano, que es Solomeo. Solomeo era un pueblo pequeño, ¿no?, que estaba destinado al abandono, hasta cuando en el año 70 este hombre, que se llama Brunello Cucinelli, decidió de poner aquí su industria. Él es, lo llaman el rey de la Casemiro, ¿no?, del Kashmir. ¿Y qué ha hecho? En este sitio ha decidido de repensarlo, mantenerlo, ¿no?, en sus características principales, restaurando unos edificios y pero abriendo elementos culturales. Hay un teatro, hay sitios para encuentro. Aquí se ve él con amigos de la Silicon Valley, ¿no?, porque los americanos les ha gustado estas cosas, por lo cual se hacen cursos también. Y aquí se ve las fábricas, ¿no? De verdad que ha tenido un gran éxito. Y claramente ha hecho una gran inversión, pero ha tenido este éxito, y después de 40 años, en 2018, ha decidido de ampliar su actividad y de ampliar, ha comprado, no sé, gran parte del territorio cerca de Solomeo, de este sitio, de manera que se pueda también, a través de una intervención a escala territorial, ¿no?, de ampliar esta belleza, como dice él, a escala territorial, de poner también esta idea de una regeneración, no solo de un sitio, de un pueblo, sino de todo un territorio. Bien, pasamos al caso de España. España, como Italia, puede ser aún más que España, pero estamos ahí. Tiene este gran problema de demográfico muy, muy importante. Se ve aquí cómo de los años 70 a hoy, ¿no?, la edad media de la población no, ha sido siempre, siempre más vieja, ¿no? Se ve estos colores. Cuanto más oscuros son, más la población tiene edad. En los años 70 la población española era una población muy joven, ¿no? Se ve ahora, también porque esto es porque hay una natalidad, como siempre sabemos, una natalidad a los mínimos históricos, y de otra parte porque la esperanza de vida se alza, ¿no? Y por eso esto tenemos de ver estos viejecitos ¿no?, que hablan perfecto, ¿no? Se gustan la vida así en estos territorios, pero estos territorios son siempre más problemáticos para su conservación, aunque, como en este caso se ve, tenga una gran belleza, un gran patrimonio. En España hay más de 7.000 pueblos y barrios sin habitantes. Y estos son ejemplos de cómo la falta de servicios sociales y el agotamiento de la agricultura ha hecho que la despoblación de este proceso se haya disparado.
En el marzo del año pasado se ha aprobado un plan de medidas ante el reto demográfico, así se llama el plan. En el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, esto es el plan europeo que permite a todos los países europeos de participar, ¿no? De ser financiados por proyectos importantes tan a nivel de empujar el proceso económico o la recuperación económica y también la social. El plan se estructura en torno a 130 medidas concretas y tiene una inversión de 10.000 millones, es decir, muchos recursos. A través de este plan, el gobierno está impulsando 4 grandes líneas de acción. La conectividad y movilidad, ¿no? Aquí es el tema nuestro, ¿no? de este suyo, a ver cómo el tema de la innovación es un elemento, ¿no? Que empuja mucho y lo puede empujar mucho también en este caso, la prestación de servicios, la diversificación económica y la creación de empleo, claramente, vivienda y transformación urbana. Y estas 130 medidas se estructuran en 10 ejes de acción. No quiero leerlas todas, pero son cosas que ya son previstas en muchos países, porque claro, algunas son bastante obvias, ¿no? El tema del bienestar social. Pero lo que quería subrayar, por ejemplo, es el tema, ¿no? De la plena conectividad a nivel territorial, la transición digital, el tema de la innovación, un tema del turismo sostenible, porque lo veremos, ¿no? Algunos de estos pueblos sí se están recuperando, pero se están recuperando solo, por ejemplo, el fin de semana. Se abren actividades económicas solo por el fin de semana, comerciales solo por el fin de semana y nada más, ¿no? Y por eso otro tema, la de la promoción de la cultura, puede ser un elemento muy, muy importante para permitir lograr este objetivo. Quiero señalar solo un caso de España, pero me parece muy interesante porque es algo que permite aquí también, recuperando una tradición, cómo se puede relanzar la vida de un pequeño o de un pueblo pequeño como es Salinas de Añana. Salinas de Añana es aquí, está en la comunidad vasca, y desde el siglo IX, por cuestiones geológicas, había había producción de sal, ¿no? Y esto ha llegado a tener hasta tener 5.000 trilladoras en funcionamiento. Trilladoras son estas plataformas en el cual se ve aquí, se va como cultivando sal. Como se ve, en 1960 había más de 5.600 trilladoras y en el año 2000 solo quedaban 42 en funcionamiento. ¿Por qué eso? Porque por toda la cuestión, ¿no? de gastos, de costes de producción, porque el sal industrial ha empezado, ¿no? A hacer una gran competencia a este sal. Bien, una gran crisis, se cierran todo este patrimonio, ¿no? Tenía el gran problema que se estaba como destruyendo. Cuando empieza, ¿no? Se crea una cooperativa, ¿no? de jóvenes que deciden de tomar en manos el tema. Y hacen con la Diputación Provincial de Álava de esta zona, impulsan, ¿no? La recuperación hasta llegar el 99 a la aprobación de un plan director.
cuyo objetivo era diagnosticar los problemas que estaba provocando la ruina de la valla, aunque esto se conocían bastante bien, e indicar, esto es importante, cuál podría ser la forma más adecuada para rescatarlo del olvido, de manera que se podía como intentar relanzarlo. Y esto es lo que decía el plan director: preservar, mantener, cuidar, utilizar e enseñar, y a través de su uso asegurar su supervivencia para las generaciones futuras, retomar ¿no?, esta producción, esta actividad, ¿no?, del pasado que tenía siglos y siglos, y ver si podía hacer algo por presentársela en el futuro. Este lema del plan director me gusta: conocer para restaurar, restaurar para persistir. Y se ve ahora, después de unos años de recuperación, cómo es la situación. Hay muchas menos trilladoras en función, pero esta cooperativa, con la cooperación de la gente del pueblo, ¿no?, que ha puesto en marcha, ¿no?, de nuevo, ¿no?, esta actividad de cultivación que se ve aquí, con mucha gente que le ha gustado volver o hacerlo de nuevo, poner en marcha no solo este tema de la cultivación de sal, sino también otras actividades. Por ejemplo, esto descubriendo las características terapéuticas de este sal, ¿no? Y también aquí, para los niños que puedan jugar en algunas de estas plataformas. También por la noche, disfrutando, ¿no?, cuando no se puede trabajar, de estas plataformas. Se ve aquí como esta fantástica estructura de madera, ¿no?, que sostiene las plataformas, donde esta plataforma, cómo se puede también recuperar por hacer unos espectáculos. Y también este es un sitio, un candidato para el patrimonio universal, ¿no?, del UNESCO. Y se ve cómo también este pueblo, que estaba destinado a ser despoblado definitivamente, que ha retomado, ¿no?, una actividad tradicional, pero con una perspectiva nueva también comercial. Se ha creado una actividad comercial muy importante, ha empezado a comerciar este sal también al extranjero. Me parece muy, muy interesante esta experiencia. ¿Cuál ha sido, voy rápidamente a concluir, cuáles han sido los factores de éxito que podemos como individuar en estos proyectos que hemos presentado? Bien, primero, una idea de partida, ¿no?, original, y que espero que sea también viable. Una idea, esto siempre es importante, pero la idea tiene que haber un liderazgo que sea creíble y sólido, ¿no? Hemos visto el Solimeo con el Cucinelli, ¿no?, pero también hemos visto cómo esta cooperativa, en este caso de carácter más social, ¿no?, una comunidad que comparte el proyecto para crear cohesión social. No. Es importante que después de un líder o de un grupo haya también una comunidad que pueda, ¿no?, consolidar la idea. Por eso, un proyecto que sea factible por etapas, económicamente sostenible y rentable, porque claramente no se puede, ¿no?, sostener si no hay una rentabilidad. Una colaboración entre actores públicos y privados, ¿no? Aquí a veces es importante, ¿no?, que la iniciativa puede ser pública. Bien, la de Solomeo, de la Rey de Caso, ha sido todo privado, pero luego ha habido una fuerte colaboración con el municipio. Una presencia protagonista de la nueva tecnologías de la información privada, redes de banda ancha. Esto lo hemos visto, es una condición, yo pienso, ahora, ¿no?, fundamental. Un rol esencial de un turismo sostenible, ¿no?, muy, muy importante. Sostenible quiere decir también que sea, ¿no?, que había una programación de las visitas, ¿no?, que no sea concentrado solo en algunos meses del año o algunos días de la semana. Y luego un fuerte papel de las componentes culturales para recuperar la identidad del lugar y promocionar el patrimonio histórico. Una última pregunta. ¿Quiénes podrían ser los habitantes? Porque dicen, bien, a repoblar, ¿quién podrían ser los habitantes de estos nuevos pueblos? Más allá de la gente que
puede quedarse allí, de la gente, los residentes. Y pensamos que si excluimos a los que no pueden vivir lejos de la ciudad y de su form partes, como decía Carlo Ratti, ¿no? O sea, gente que ogni día, cada día tendrá tiene que tomarse un phone party. Tenemos innumerables categorías de personas que podrían o querían vivir en estos lugares más aislados, más sitios y más seguros, pero una vez que hayan completado las obras, por hacerlos efectivamente habitables. Pensamos, por ejemplo, en los millones de personas que han emigrado a nuestro país, que simplemente piden de encontrar un hogar, un trabajo, una vida simple pero digna para sus familias. Esto podría ser los futuros habitantes. Y observaciones finales. Primero, la revitalización de los pueblos pequeños y abandonados o gravemente despoblados no debe entenderse como una intervención económicamente infructuosa, como hemos visto antes, que decía Carlo Ratti, y socialmente perdedora, en comparación con la inversión en las zonas urbanas, consideradas como el principal destino de la financiación pública. En otras palabras, los pueblos no representan una alternativa a las ciudades y no debería haber competencia entre esas formas de urbanización, sino todo el contrario. Dos, la regeneración de estos pueblos debe considerarse como una acción necesaria, pero complementaria a las medidas tradicionales de la renovación urbana. Complementaria, en el sentido que pueden ser promotoras de un reequilibrio territorial, ayudar a reequilibrar el territorio, contribuyendo a reducir la presión antrópica sobre las zonas urbanas costeras y las áreas metropolitanas. Tercero, final, la recuperación de estos pueblos puede tener éxito y puede conseguir aspectos interesantes si se lleva a cabo con criterios innovadores que no solo ofrezcan una alternativa a la vida de la ciudad, sino que con la aportación esencial de las modernas tecnologías de la comunicación puede brindar oportunidades y ocasiones realmente únicas e inéditas para vivir, trabajar y divertirse. Me gusta finalizar con esta frase del autor italiano que dice: un pueblo, ¿no? Uno de estos pueblos, no puede vivir solo del turismo, como decía, no puede reducirse a un escenario vacío. Un pueblo vive de la memoria, del conocimiento, de las relaciones, de los sabores y de los paisajes. Bien, muchas gracias por su atención. Espero que este tema, ¿no? Como has visto, ¿no? En Italia, en España, pero estoy convencido también, no solo en otros países de Europa, pero eso pienso que será también un problema también de otros continentes. Puede ser algo que nos interesa, ¿no? Puede ser un tema que quizás en las próximas ediciones del SUI podemos retomar a considerarlo. Muchísimas gracias. Voy a reaccionar a la presentación directamente, ¿Sí? Que Rinio la presenta como un gran problema de Europa, y uno empieza a asomarse a mirar esos pueblitos y dice, wow, cada uno es más bello que el otro, ¿no? Entonces ya hay un elemento de belleza original, aunque haya abandono, etcétera, que es valiosísimo, ¿no? Valiosísimo. Hay algunos lugares de América Latina que tienen esa característica, pero no es el caso, desde luego, de Chile. Cuando hay pueblos abandonados son realmente sin destino, ¿no? En cambio, por los ejemplos que mostraste también, y todo, claro, son bastante diversos, lo mismo muy interesante, ¿no? Llega un señor que tiene muchísimo dinero, que ya se cansó de comer comida japonesa o ir a las phone parties o algo así, y toma un pueblito y lo transforma, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Pero también hay gobiernos que lo están haciendo, etcétera. Y tú has mostrado que hay un potencial fantástico ahí, sobre todo en este momento que la gran ciudad está siendo tan inhóspita para tanta gente. Ahí yo lo veo más que un problema, un potencial realmente muy bonito, ligado, como tú decías, a todo este elemento de cultura, de recuperación económica, de etcétera. Viste el ejemplo esto de la sal, ¿no? Como una nueva visión de la sal, de la salud, etcétera, puede renovar un pueblo.
pero también yo me estaba acordando de los varios pueblos que no solo han revivido, sino que pasaron al otro lado por el tema del slow food. Cuando se transformaron en slow cities, empezaron a traer tanta gente, así, esto que Carlo Petrini empezó con una cosa pequeña en Italia que fue creciendo, algunos de estos poblados revivieron completamente, ¿no? Y atrajeron este turismo justamente porque están recuperando la comida local, la cocina ligada a la comida, todo este tema cultural que es muy, muy atractivo. O sea, yo creo que hay unas oportunidades fantásticas en Europa en ese sentido, ¿no? Nuestra realidad es muy diferente, pero aquí también están pasando fenómenos que yo quisiera saber, porque además hemos estado más desconectados estos últimos 2 años, pero no sé, me imagino que no es solo en Chile, que hay mucha juventud que está abandonando las grandes ciudades, que ya no quiere más vivir, que se está yendo, especialmente pasa con la capital, aquí con Santiago, y hay gente educada, con carreras profesionales y todo, que se están yendo a vivir a lugares muy alejados y estableciendo nuevos emprendimientos. Quieren vivir de una manera diferente, quieren estar más ligados a la naturaleza, quieren cultivar, quieren hacer otro tipo de negocios, pero en una forma completamente distinta a lo que era antes, porque aquí hay un elemento que tú lo rescataste, por supuesto, en tus conclusiones, Rino, que es fundamental, que es el acceso a la tecnología de información, porque ahora ya se transforma en una especie de necesidad, ¿no? Y sin duda que todo el mundo, pero especialmente los jóvenes, no pueden estar desconectados. Para ellos es como estar fuera del mundo casi, ¿no? Otro tema que están buscando los jóvenes, y yo creo que no sé cuáles son las realidades latinoamericanas, son distintas, ya lo sé, pero aquí buscan también que son lugares más seguros, ¿no? Las grandes ciudades, especialmente Santiago, es una ciudad cada vez más insegura, hay asaltos, robos, etcétera, constantes. La gente sale buscando seguridad, buscando aire limpio, mejor comida, etcétera, ¿no? Parte de esto ha sido acelerado por la pandemia, pero da la sensación de que no va a quedar solo por la pandemia, sino que hay una especie de búsqueda de nuevas formas de vida entre la gente joven, digamos 20, 30 años, etcétera, que quiere vivir de otra manera, ¿no? Para ellos serían candidatos ideales para revivir pueblitos maravillosos como los que nos mostraste, ¿no? Porque tienen la iniciativa, tienen la capacidad de emprender temas económicos y culturales nuevos, etcétera, ¿no? Pero nosotros aquí están muy ligados los que están abandonando a ir a generar lugares que ellos puedan ser autosustentables con la agricultura orgánica y piensan poner una especie de spas o lugares donde algunos ligados al yoga, otros ligados a otra cosa, que van a crear lugares para vivir en contacto con la naturaleza y atraer clientes, ¿no? Porque, pues, por supuesto, muchos de ellos saben de negocios, les interesa y tienen esta claridad de que eso es bueno, ¿no? Ahí están las 3 S que tú hablabas, que yo pensaba que ibas a desarrollarlas más, esto de small, smart and safe, ¿no? Lo pequeño da, claro, mayor seguridad. Yo me acuerdo hace muchos años que se hablaba como lo peor en el pueblo, había una serie de las primeras que se llamaba Peyton Place, que era terrorífico porque ahí todo el mundo controlaba todo lo que pasaba en el pueblo, no había ninguna, entonces era algo odioso. Bueno, ahora resulta que es lo contrario, porque en la inseguridad de la gran ciudad se está buscando eso, ¿no? Bueno, los seres humanos siempre vamos a ir arriba y abajo buscando cosas, ¿no? Cosas diferentes y probando nuevas, ¿no? Me parece muy bonito y muy verdad esto que tú dices, que
estos pueblos no son la competencia a la gran ciudad, sino que pueden ser muy complementarios, ¿no? Y sin duda, si uno los visualiza, en vez de los presenta como un potencial, en vez de un problema, puede generar una nueva forma de desarrollar eso y una cosa muy atractiva, aún para la gente más sofisticada y para gente que quiere ir a vivir tranquila, que quiere, no sé, es impresionante cuando muestra el mapa de la tercera edad en España, ¿no? El mundo va hacia allá de alguna manera. Hay cuestiones que no se están revisando ni entender todavía en la sociedad, como la edad de retiro y hasta qué edad estamos viviendo y cuáles son las capacidades de la gente. Entonces hay una gran masa que eso va a ser crisis, seguramente luego, que no va a poder ser sostenida por unos cuantos jóvenes que van a estar trabajando. Pero todo esto da posibilidades de abrir nuevas formas de trabajo, nuevas formas de vivir, que podrían ser muy, muy interesantes, ¿no? Y que yo creo que Europa en ese sentido podría abrirnos caminos, ¿no? Ya que tiene este potencial tan maravilloso de estos lugares que se pueden desarrollar, que van a trabajar a otro ritmo, pero que están innovando al mismo tiempo, que están generando nuevos temas económicos y culturales, que sería muy interesante, ¿no? Yo creo que podríamos todos aprender de esto, ¿no? Mirando las fotos que mostraste de los pueblos, estaba yo pensando en un país que a mí personalmente visitarlo me dejó muy impactada, que fue Bután. Bután es un país completamente atípico, ¿no? Sabemos que es un país que ha recibido gran riqueza porque le vende electricidad a la India y además ha tenido unos reyes completamente atípicos que se visten igual que el resto de la población, entre otras cosas, cosa nunca vista. Creo que, no sé si el padre del rey actual, creo que fue el que decidió que toda la población se iba a educar igual, que toda la población iba a aprender inglés, que nos íbamos a vestir todos juntos con muy buenos materiales, es muy bonita la ropa que tienen, pero también la usan el príncipe, la princesa, la reina, etc. Y una cosa impactante es que hay gente que vive, es un país con montañas muy, muy altas y muy escarpadas, ¿no? Hay gente que vive lejísimos. Y cuando uno va en unos buses que te llevan por estos caminos escarpados, ve cada cierto tiempo postes de la luz. Bután se encargó de llevarle electricidad y conectividad hasta el último de los lugares. Una familia sola, en un lugar solo, está conectada a la electricidad y me imagino que a los otros sistemas actualmente también, ¿no? Entonces, eso tiene, no sé, a mí me dejó muy impactada porque viniendo de América Latina, especialmente con las grandes diferencias sociales que tenemos, que aunque han ido disminuyendo, todavía persisten y todo, es muy desconcertante en muchos sentidos, ¿no? Pero que nos deja pensando qué son las cosas que son igualitarias. Desde luego, el nivel educacional, sin duda, el acceso a los servicios, ¿no? Independiente de donde estén, cómo son los servicios, etcétera. Son temas que le cambian la vida a la gente y que ese es también para mí un país que debería ser un poco más analizado por nosotros los urbanistas, qué es lo que pasa. Creo que son dos las ciudades más grandes, no se diferencian mucho. El tipo de edificación se ha recuperado lo que era tradicional, pero se hace en forma moderna, con buenas tecnologías. Hay muchas cosas interesantes que mirar ahí y que nosotros venimos totalmente de otro punto de vista, ¿no? De otro origen y con problemas que muchas veces no sabemos ya cómo enfrentar, ¿no? En general los urbanistas no nos gusta mucho tocar el tema de la seguridad, tú lo tocaste sí, ligeramente, pero a mí me gustaría oír a mis compañeros latinoamericanos, pero el tema de la seguridad aquí está siendo el primer tema. Nosotros tenemos, ustedes saben, Chile está en una especie de remolino, como no sé cómo llamarlo, político, social,
desde hace ya un buen tiempo, desde antes de la pandemia, pero estamos con un gobierno nuevo, de gente muy joven, muy buenas intenciones, que está encontrándose con cuestiones que no está sabiendo manejar, por supuesto, porque no puede saberla. Tenemos un tema en el sur con los mapuches de una violencia así muy, muy fuerte. Digo, los colombianos, claro, nos pueden dar muchas clases sobre eso. Para nosotros no era esos niveles de violencia. Y este gobierno asumió recientemente pensando que, bueno, aquí llegamos los buenos, vamos a platicar y no nos han querido, los están amenazando. Hay temas políticos, sociales muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, la población está desconcertada. Y el tema de la seguridad está siendo el prioritario, porque hay mucha inseguridad en las ciudades, también en la zona sur, pero también en el norte, donde están entrando miles de migrantes, ¿no? Una cosa inaudita. Este país, y yo con mi alma de chilanga, que viví tantos años en México, lo veía también como el último rincón del mundo, donde quién iba a querer ir, ¿no? Se ha transformado en una especie de idealización para varios países latinoamericanos, y especialmente venezolanos, bueno, primero mucho peruano, etcétera, pero en el norte hay un tema con la inmigración durísimo, ¿no? Hay gente que se está instalando en cualquier parte, etcétera, ¿no? Entonces hay una especie de efervescencia política y social que es, no sé qué palabra usar, ¿no? Es fascinante observarla, ¿no? Porque es un cambio social, político de todo tipo, con un nivel de incertidumbre que por lo menos en esta generación, en varias generaciones no se había conocido, y con algunas cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a responder? ¿Cómo los urbanistas nos adaptamos a eso? ¿Qué respuestas podemos dar? A mí me encantaría oír más opiniones, ¿no? Yo no creo que sea para dar clase. De hecho, solo las puedo poner al día. Sé que a Riño, y con esto termino, Sergio, le va a interesar. Estoy trabajando ya, ustedes todos saben, se los he presentado en este programa más de una vez, en un gran proyecto en Viña del Mar, donde Riño conoce muy bien, ha estado en Valparaíso y Viña muchas veces y ha trabajado ahí, que es un barrio completo. Y como ustedes saben, los profesores, yo he sido la primera que habló de participación ciudadana desde el día 1 y formas de participación. He sido presidenta de una organización, creo y he creído, pero en estos momentos el tema de la participación, que es ya una palabra que casi ha perdido sentido, la usan todos los políticos, está muy, muy complicado, ¿no? Nosotros ahí en este barrio que se está tratando de implantar hay oposición ciudadana. La oposición ciudadana, si uno la analiza y conforme expertas, son 3 o 4 personas con un manejo de los medios impresionantes, pero que logró el apoyo de una nueva alcaldesa recién asumida hace un año y menos, y que tiene 26, 27 años y que asumió peleando contra las torres. Yo no sé si en el resto de América Latina está eso, yo no sé si en Europa está esta lucha contra las torres. Aquí hay barrios en Viña del Mar que sacan pancartas diciendo no queremos torres. Hay un abuso, es verdad, de torres, ¿no? Pero ahora no quieren torres. O sea, y esta ciudad, como la presentan y la presentó también Ernesto Villegas en Francia, esta ciudad densa, está siendo vista como algo negativo por los grupos de participación ciudadana, no los grupos, algunos grupos ciudadanos, ¿no? Aquí tenemos también una tremenda interrogación los urbanistas, ¿no? Nosotros entendemos técnicamente los beneficios de la ciudad densa, cómo somos capaces de educar a la población para entender que necesitamos una cosa mixta y que no podemos seguir expandiéndonos por el territorio porque no tiene solución la vida urbana así, no tiene una solución adecuada, ¿no? No sé, les dejo planteados, son una serie de ideas sueltas, más que todo para oír reacciones de ustedes. Muchas gracias. Una cosa muy, muy, muy rápida, porque he estado pensando
a un tema, si es verdad, solo subrayar este aspecto de la seguridad que me parece muy, muy importante. Yo pienso que podría ser algo, un tema que también por un SUI 18, 19 se tendría que, porque es verdad que el tema de la seguridad se ha vuelto, no desde ahora, desde tiempo, un elemento fundamental. Pero solo una cosa quería añadir a la presentación, que era relativo a la última pregunta. ¿Quién podría ser, no, los habitantes? Porque es verdad que los pueblos no pueden ser una alternativa a las ciudades, ¿no? Claro. Ya sabemos que hay esta, ¿no?, inmigración que va hacia las ciudades, la ciudad costera en particular, ¿no? Bien. Pero estoy pensando a un caso, estaba pensando porque, no sé, ahí veo que hay Carlos Colombo, ¿no? De Buenos Aires, chao Carlos. Viendo que estaba él, he pensado a un caso, o que es el caso de la gente que ha poblado la isla Falklands o las Malvinas, ¿no? Es decir, son islas que es casi imposible llegar, es muy complicado. Están, ¿no?, en la parte más ¿no?, lejana, pero el tema es que las Malvinas, los Falklands, se ha vuelto un caso que hay en los manuales de economía, se estudia. ¿Por qué? Porque la gente de allí, ¿quién son los habitantes? No son más los ingleses o la mesa o los argentinos, hay gente que viene del Extremo Oriente, son vietnamitas, gente que no tenía nada en su país, ¿no? Y se ha ido ahí, ha empezado una nueva vida. Este tema, yo siempre lo digo, en la historia de la urbanización planetaria del mundo, ha habido varias veces, ¿no?, que se ha puesto de crear nuevas ciudades o repoblar las pequeñas que ya existen. Porque, como digo, muchas veces, bien, de una parte tenemos Carlos Ratti y su Fun Parties, de otra parte tenemos la gente que quiere nos escapar de una guerra como ahora en Ucrania y quiere vivir, sobrevivir, trabajar y nada más. Si tú le das a un sitio como esto que hemos visto, ¿no?, entre Italia y España, estamos en todo el mundo, yo pienso, sitios así, y le das la posibilidad de tener una vida digna, ¿no?, de darle la posibilidad. Bien, he estudiado en el Evo Medio, ¿no? Había casos en el cual tenemos estas ciudades que se han creado desde el nada, ¿no?, en pocos decenios, creando ciudades que ahora son ciudades importantes. Esta prima no había nada. Por eso yo digo, no es algo, no es una alternativa a la ciudad, pero seguro que estas ciudades, estas metrópolis ya de 10, 15, 20 millones, ya no puede continuar a existir así. Si no tenemos en cuenta, y también el tema, cuidado, del campo, ¿no?, de la agricultura y otra parte de la montaña, es algo, una visión holística que tenemos que ver, no solo las ciudades y solo la metrópoli, sino todo como, no, el 100% del territorio del planeta. Tenemos que ver esta visión holística. ¿Y sabes lo que yo no veo? Que las, por ejemplo, Naciones Unidas, bien, son estas instituciones planetarias, internacionales, no hablan de estas cosas. Esto no puede ser un tema que trata un único país, ¿no?, o pequeños grupos de países. Este es un tema planetario. Es un tema, ¿no?, como el tema del clima. Bien, perfecto. Ahora estamos hablando del clima y afortunadamente se ha puesto. Pero el tema de esta urbanización, ¿no?, del control de la urbanización y también de aquella parte, ¿no?, del campo de la montaña, también esto tendrá que ser algo que entra en la agenda, ¿no?, de las Naciones Unidas. Siempre más, perdonad.